Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 1 de marzo, martes de la octava semana del tiempo ordinario, último día antes de iniciar el día de mañana, el tiempo de Cuaresma, con la celebración del miércoles de ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro que hemos iniciado el día de ayer, leemos el capítulo 1, versículos 10 al 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que lo seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo. Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. Continuando entonces con esta lectura de la primera carta del apóstol San Pedro y tomando en cuenta ese inicio que tendremos el día de mañana del tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, qué bonito utilizar esta primera carta de San Pedro justamente para lanzar nuestro corazón a los siguientes 40 días en que nos disponemos a caminar en el desierto con el Señor, sobre todo con esas palabras finales, sean santos. ¿Qué queremos conseguir en este tiempo de Cuaresma? Crecer en santidad. Al final ese es el camino cuaresmal. Crecer en santidad, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Si ese no es el anhelo de nuestro corazón, entonces difícilmente tendremos una Cuaresma bien vivida. Tendremos una Cuaresma simplemente anecdótica. Hay personas, no, sí, voy a hacer penitencia, voy a hacer oración. Ok, pero ¿cuál es el destino? El destino final es lógicamente la santidad. Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Es decir, los profetas, al anunciar lo que vendría, se han preocupado efectivamente de ver cuál era el llamado que tenían acerca de esa salvación. Y trataron de descubrir con esas profecías, trataron de interpretar esas profecías, en qué tiempo y en qué circunstancias iban a realizarse esas indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos les había revelado. ¿Sobre qué cosa? Sobre los sufrimientos de Cristo. Los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo, los entendieron, en alguna gran medida. Oye, a veces pensamos que el profeta recibe una profecía
y la entiende a plenitud. No, no necesariamente. La tiene también que él interpretar, la tiene que profundizar, la tiene que estudiar para ir efectivamente entendiéndola en mayor medida. Pero eso no significa que la entienda totalmente. Y una de las cosas que eran muy difíciles de entender para los profetas y para todos los que leían las profecías era sobre ese sufrimiento de Cristo y ese triunfo glorioso que seguiría al sufrimiento. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas hablan de la salvación, no es fácil decir, mira, es que la salvación será así, será así. No, no es fácil interpretar a la luz del Nuevo Testamento, habiendo contemplado los sufrimientos de Cristo, habiendo contemplado su resurrección. Es claro que entonces toma una nueva medida, toma una nueva forma esas profecías para poderlas entender, para poderlas develar de una manera total. Se les dio a conocer que no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Los profetas que anhelaban con ver aquello que habían profetizado, aquello que les había mostrado el Señor. Sin embargo, no lo verían y sabían que no lo verían, que no era su tiempo, que llegaría el tiempo y ese tiempo para nosotros. Qué poco nos damos cuenta a veces del tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Cuando una persona no recapacita sobre la grandeza de nuestro tiempo, la grandeza de poder vivir en el tiempo del reino de los cielos, el tiempo en que se ha abierto la gracia de esa amistad de los hombres con Dios, que se han abierto las puertas del cielo. Qué importante es contemplar eso. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo fácilmente ser de aquellos seres humanos que creen que todo tiempo pasado fue mejor, ay, antes era mejor. No hay mejor tiempo que el que tú vives. Es el tiempo en que Dios ha querido que vivieras y es un tiempo lleno de profunda gracia. Y a ustedes, por eso se les ha anunciado ahora esto, por medio de aquellos que han predicado en el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo. Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Hasta los ángeles anhelan contemplar lo que nosotros podemos contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Cómo tienen que vivir? Siempre atentos y vigilantes. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida, la vida del cristiano hasta el último día de su vida. Es atento y vigilante, atento y vigilante. Siempre atentos con los ojos bien abiertos a la realidad en la cual vivimos. Vigilantes. ¿Qué significa? Que estamos cuidando el tesoro, cuidando la gracia que hemos recibido de Dios. Atentos y vigilantes. Ese es el modo en que queremos efectivamente vivir. Si nosotros no queremos vivir de ese modo, entonces, claro, estaremos perdiendo lo que el Señor nos quiere brindar, lo que el Señor nos quiere dar. Atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza, toda, no una parte, sino toda nuestra esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Toda nuestra esperanza está en la segunda venida del Señor. Toda nuestra esperanza está puesta en el último día, el día de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Pregúntate hoy, ¿mi esperanza está puesta ahí? ¿O mi esperanza, como la de muchos en este mundo, está puesta solo en las cosas inmediatas de este mundo?
solo en las cosas inmediatas de este mundo. Yo espero estar mejor, yo espero la seguridad, yo espero que no haya sufrimientos, yo espero en la gracia que nos va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y así, como hijos obedientes, no tenemos entonces que vivir conforme a las pasiones. No vivir de acuerdo a las pasiones. Esas pasiones forman parte de la ignorancia, aquel que ignora la verdadera esperanza, aquel que ignora el destino de su alma, aquel que ignora que las puertas del cielo verdaderamente están abiertas para nosotros, aquel que ignora que la esperanza está puesta en esa segunda venida del Señor, aquel que ignora eso, entonces se deja llevar por las pasiones. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos. Y volvemos a retomar entonces ese tema de la santidad, del cual ya habíamos hablado al inicio de esta lección divina. Oye, ¿cuántas personas todavía hoy no tienen, después de una vida de ser católicos, anhelos de santidad? Anhelos de santidad. ¿Cuántas personas todavía hoy están convencidas que la santidad es para otros? No, yo soy normal. No, yo tengo una vida normal. Yo. Mira, esto San Pedro no le está hablando a otros. San Pedro te está hablando a ti, me está hablando a mí. A nosotros nos está llamando a ser santos, verdaderamente santos. Y ese es el anhelo con el que tenemos que vivir toda nuestra vida, no solo un pedacito de nuestra vida. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. ¿De dónde sale esta pregunta que le hace Pedro, o esta imploración, o esta petición, o esta cuestión? Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Es como que, ¿de qué está hablando? Bueno, tenemos que recordar lo que hemos leído ayer. Como el Señor, después de que este hombre se le acercó corriendo y se le puso de rodillas: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?, se fue de ahí cuando el Señor le dijo: una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Entrégalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y el hombre se fue entristecido. Y el Señor ha empezado a decirle a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos se han sorprendido. Y han llegado incluso a preguntarse: pero entonces, si esto es así, ¿quién va a salvarse? Y el Señor ha terminado diciéndoles: para los hombres la salvación es imposible. Para Dios todo es posible. No existe la autosalvación. Y entonces de ahí surge esta pregunta de Pedro, que dice: Señor, ¿y nosotros? Si para los ricos va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos, ¿qué sucede con nosotros? Porque ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Un poco lo que le está diciendo Pedro: bueno, Señor, si es así, pero danos un aliento de esperanza, ¿no? Danos esa esperanza de saber que nosotros estamos caminando efectivamente el camino que debemos caminar, que estamos siguiendo el camino que debemos seguir. Y Jesús entonces les responde: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras. Primera parte de la promesa del Señor.
Efectivamente, aquel que es generoso con el Señor, aquel que deja, tal y como le pidió a ese hombre que lo hiciera, vende todo, entrégalo a los pobres y después ven y sígueme. Pedro lo que le está diciendo es, Señor, bueno, nosotros eso lo hemos hecho, así es. Y confíen porque van a tener todo lo que necesitan. No está prometiendo el Señor que van a ser millonarios. No está prometiendo el Señor que van a hundirse en riquezas porque eso no es lo que necesita el corazón humano. Van a tener lo necesario, confíen en el Señor. Aquellos que han sido capaces de renunciar a aquello a lo cual su corazón tendía a apegarse, aquellos que se han desapegado de los bienes de este mundo, y los bienes no son solo los bienes materiales, aquellos que han dejado, ¿qué cosa han dejado? Casa o hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras. Es decir, las posesiones, ahí donde yo tengo apegado mi corazón. ¿Y por qué motivo lo han hecho? No lo han hecho por algún motivo egoísta, sino que lo han hecho por mí y por el Evangelio. Recibirán en esta vida, no en el futuro, el 100 por 1. Es decir, el Señor promete una verdadera generosidad. Pero además, después viene no solo esa generosidad del 100 por 1 en las cosas materiales, sino que además tendremos una comunidad, hermanos y hermanas, madres e hijos, tierras también, posesiones. Pero fíjate bien, es esa vida comunitaria, esa riqueza en la comunidad. Y junto con eso, persecuciones. Qué bonito, porque es parte de la promesa del Señor. Cuando yo soy perseguido por el Evangelio, cuando yo soy tildado de esto y del otro y no sé qué, mira que los católicos, mira que los cristianos, mira que este señor que va a la iglesia, esta señora que pasa rezando y que no sé cuánto, por aquí, lo primero que tiene que venir a mi corazón es alegría. Se está cumpliendo lo que el Señor me prometió. El Señor me prometió que si yo lo seguía, que si yo lo seguía de un modo radical, ¿qué iba a recibir? Persecuciones. Las persecuciones que da este mundo son una muestra de aquel amor inmenso que nos tiene el Señor, de cómo el Señor efectivamente nos está acompañando. ¿Por qué? Porque nos comparte lo que Él recibió. Él también recibió persecución. Eso en esta vida. Y de ahí viene la segunda parte. Y en el otro mundo, la vida eterna. Esta es la gran promesa. Esta es la gran promesa. Fíjate cómo muchas veces muchas personas se acercan al Señor y comienzan a pedirle, no, yo confío en el Señor, en que me va a dar los bienes necesarios. ¿Has renunciado por el Señor y por el Evangelio a tus bienes? Porque el Señor prometió efectivamente el 100 por 1, pero tiene que haber una acción primero. Tiene que haber un desapego. Tiene que haber una confianza verdadera en el Señor. No, yo le pido con fe, yo le pido con fe. Sí, le pides con fe, pero resulta que no te has deshecho de tus apegos. No has quitado el corazón de tus apegos. Tú esperas recibir la promesa sin cumplir aquello que tenías que cumplir, sin cumplir tu parte. El Señor ha dicho, aquel que desapega su corazón, aquel que renuncia a las casas, a los padres, a las madres, a los hermanos, a los hijos, a las tierras, ese recibirá el 100 por 1 en todo eso. Junto con eso, recibirá además persecuciones. Pero de ahí viene la promesa más importante. En la próxima vida, la vida eterna. En el otro mundo, la vida eterna. Y esta es la gran promesa que tiene que anhelar nuestro corazón. La gran promesa a la cual tiene que tender mi corazón. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. ¿A qué se refiere el Señor? Viene en el mismo discurso, en la misma línea que veíamos. Pero ¿cómo puede ser que estos que tienen riquezas no son los dichosos, no son los bienaventurados?
que para los ricos va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Si han sido bendecidos por el Señor, muchos que parecen ahora los primeros serán los últimos. Lo que parece ser lo más importante, lo que parece ser la bendición en este mundo, lo que parece es solo apariencia, solo apariencia. Qué importante darnos cuenta que ese camino de liberación que nos ofrece el Señor pasa por esa liberación de las apariencias. Salir de la trampa de este mundo, salir de la esclavitud de este mundo. Y la trampa de este mundo es la apariencia, aquello que parece importante y no lo es, aquello que parece fundamental y no lo es. Hay que pedirle al Señor, Señor, yo quiero esa libertad profunda de corazón. A mí no me interesa ser de los primeros a la luz de este mundo, bajo la lógica de este mundo. A mí me interesa lo que tú prometes de verdad, la vida eterna. A mí me interesa ser primero en el cielo, no aquí. Me interesa lo que verdaderamente vale la pena, porque esa sí es vida en libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.